merece la pregunta: ¿dónde se erige lo no construido? ¿De qué está hecho lo que no se hizo? La idea se extingue, consumida por su propio abandono. Grandes planos, bocetos y dibujos, espacios y edificios que no se construyeron, puentes colgantes, muros y pilares que más tarde cayeron derruidos. Cada obra diseña su proyecto, cada trazo calcula su relieve con atenta meticulosidad, pero a veces sopla el viento del no. Es un viento de escombros sin origen, es el viento de las demoliciones, el que no resiste al brazo de la pela excavadora, al derribo de sus alrededores, el que viola y penetra los recintos, doblega voluntades y abraza la imperfecta realidad que somos. Otro escenario convertido en ruinas. ¿Cuál es su biografía literaria, José Antonio? Bueno, pues la verdad es que se remonta ya a bastantes años atrás, quizá alrededor de 30 años, de tal manera que la primera obra que publiqué fue allá por el año 1992. Fue, bueno, un primer premio en el 9º Certamen Nacional de Poesía Ciudad de Callosa, aquí en la provincia de Alicante, donde resido actualmente. Y después, pues vinieron otros. Al año siguiente, en el 93, obtuve un segundo premio, el Certamen Internacional de Poesía Gerardo Diego, con Tiempo de Excava. En el 98 obtuve otra vez un Premio Nacional de Poesía, José Luis Hidalgo, en este caso, con poemas desde la frontera, en Torrelavega, Cantabria. Posteriormente, en el año 2000, obtuve otro Premio Nacional de Poesía, el Rodrigo de Cota, del Ayuntamiento de Toledo, con Nada en Común. Y en 2003, una CESID en el 8º Premio Internacional de Poesía Luis Santamarina, Ciudad de Cieza, con Ad Infinitum. Luego en 2008 publiqué otro poemario, Extravío, Poemas y Divagaciones. En 2012 publiqué junto con otro autor, Ramón Sancho Ripoll, un compañero y colega, el ensayo Cuaderno Q, un viaje a los orígenes de la cultura universal. Y en el 2018 publicamos, en este caso, Poesía Científica, otro poemario en coautoría o en colaboración con Emili Rodríguez Bernabeu, que es el poeta, ensayista, novelista, narrador, crítico literario que me ha hecho el prólogo en un Will. Y luego ya, pues este último que estamos analizando hoy, un Wilt, en el año publicado en 2022 por Cuadernos del Laberinto. Y bueno, aparte de esto, pues hemos hecho algunas participaciones en conferencias, coloquios, debates diversos que, bueno, no creo que venga ahora a cuento entretenernos en ello. ¿Sobre qué versan, en síntesis, sus muy excelentes poemas incluidos en el sensacional poemario Unbuilt? Bueno, el propio poemario recoge una sinopsis en la contraportada que, bueno, cualquier lector puede leer, pero que resumidamente, si os parece, os comentamos. Sí, por supuesto, adelante. ¿Verdad? Bueno, pues vamos a decir así, tal cual aparece ahí. Digamos que desde Vitruvio hasta los movimientos vanguardistas modernos, como la Bauhaus, la arquitectura no ha dejado de ser parte esencial de sus constantes manifestaciones artísticas y creativas. Entonces, un Unbuilt es una distopía lírica. ¿Y por qué? Pues porque indaga en distintos escenarios en las tres partes que componen la obra. Es decir, está dividida en tres partes. En el prólogo, como ya acabo de decir, de Emili Rodríguez Bernabeu, que es muy acertado y riguroso, se pueden ver digamos, el contenido y la discusión y la crítica, como digo, de todo su contenido. Entonces, las tres partes son: una, lo no construido, que sería unbuilt, ¿no?, en sí mismo. La segunda parte es desarquitecturas. Y la tercera, pequeñas arquitecturas de lo invisible. Entonces, en la primera parte los poemas describen impresiones que han sido causadas en mí, en el poeta, ¿verdad?, por grandes proyectos que no se llegaron a construir en el mundo,
como el caso del cenotafio de Newton, del arquitecto francés Étienne Louis Boullé, en el año 1748, o el Hotel Attraction de Gaudí, a principios del siglo pasado, 1908. En la segunda parte, los poemas evocan una, digamos, distopía emocional que está provocada no ya por las obras o proyectos no construidos o demolidos, sino por lugares de un pasado del autor, de un pasado mío, que son desgajados aquí, desgajados del tiempo en el que tuvo lugar esa experiencia concreta que aparece en el poema. Y finalmente, en la tercera parte, esa parte se adentra hacia mi parte más íntima y oscura, zona que yo digo de derrotas, desván de causas perdidas, restos de escombros, de reformas inacabadas o deseos que el azar dejó incumplidos. Todo esto son metáforas, claro. Entonces es una poética, en definitiva, la de este poemario mío, que es el octavo en mi andanza literaria, que nos muestra un conjunto de espacios comprometidos con un ritmo, eso sí, calculado, y la métrica entiendo que bien elaborada, así como la crítica que está recibiendo. Es una poesía, por tanto, como decías tú al principio, creo, de techado a tres vertientes. Hay poesía de luz y de contraluz, y es un empeño constructivo, en fin, de uno mismo contra uno mismo. ¿Cómo nació el mismo, José Antonio? Bueno, pues es una cosa bien curiosa, ¿no? Porque, bueno, yo nunca me he presentado o no se me han presentado, no he tomado hechos concretos de mi vida o temas definidos que yo ande buscando y que los utilice para impulsar mis poemarios, ¿no? Ahora, esto tampoco creo que resulte extraño en muchas obras de este género, no creo que solo me ocurra a mí, pero yo no ando detrás de buscar a ver si escribo sobre este hecho o el otro. Sin embargo, en este caso de Humbert, sí que ha sucedido algo bien distinto, y es que iba navegando despreocupadamente por internet, hallé, no sé ni cómo, una página de la plataforma Tumblr que mostraba una colección de imponentes obras arquitectónicas y de edificios que no se habían llegado a construir, o incluso algunas acabaron siendo demolidas. Y eso en la plataforma venía con título de The Unbuilt, lo no construido, o sin construir, como habéis traducido muy bien. Entonces yo sentí curiosidad por un momento, pero poco más, tampoco mucho más, porque, bueno, he de aclarar y decir, y tenemos que aclarar para los oyentes, que yo de profesión soy médico, no tengo nada que ver con la arquitectura. Esto es una cosa, por lo tanto, muy extraña, es un suceso extraño, ¿no? Entonces sentí, como digo, curiosidad por un momento, pero poco más. Yo pasé página, como digo, y continué. Al cabo de unas cuantas horas, el episodio este de tropezar con esto, pues me vino a la cabeza. Y bueno, ahí debió de quedar, ahí en el semi-olvido, ahí en los locus, hasta que días después, aquella leve curiosidad, como os estoy diciendo, inicial, ¿no?, se fue haciendo más y más patente. Yo entré, busqué la página, la volví a visitar, me detuve observando aquellos proyectos nuevamente y los comentarios descriptivos que alguna otra reseña periodística encontré por ahí que hablaba de ello, ¿verdad? Muy pocas, creo que solo fue una o dos. Y yo, como te digo, asistí a ello, vamos, lo seguía viendo con una mezcla rara de asombro y a la vez desinterés, la verdad. O sea que este sería un poco el resumen de cómo empezó. La propia concepción de su poemario, con esa primera parte sobre lo unbuilt, me hace preguntarme cómo conoció usted cada uno de esos edificios que no llegaron a construirse. Yo, como novelista, debo documentarme con frecuencia, pero es la primera vez que me encuentro a un poeta haciéndolo. ¿Qué le movió a bucear en las fuentes y no solo en los sentimientos, y quizá alguna imagen de esos edificios soñados? Bueno, desde luego, como bien digo, las imágenes eran impresionantes. Las imágenes eran impresionantes y muy originales. Y claro, el título de Unbuilt, estamos hablando, Unbuilt, escrito como tal, claro, no puedes evitar
el tender un puente un lazo entre ese título y mi apellido, ¿verdad? Will. Le falta la T para ser built, construido sería en ese caso. Le añades an, o sea, un, y lo unes y esa es la negación, ¿verdad? La partícula negativa. Pero bueno, eso tampoco es tan extraño. Yo estoy cansado de verme mi apellido introducido, por ejemplo, en el Empire State Building, ¿verdad?, en Nueva York, que es un edificio de los años 30 del siglo pasado. O sea, que eso, cada vez que aparece la palabra construir, o construyendo, o construido, lo que sea, en cualquier texto en inglés, pues allá que veo mi nombre. Entonces, estaba dado, por así decir, ¿no?, en que el título, desde luego, tenía que ser Unbuilt, porque esa era la fuente de la plataforma Tumblr que yo había encontrado, y bueno, digamos que casualmente mi apellido es ese. O sea, que no fue el camino al revés, es decir, meto mi apellido, no, sino que era, pues, parte de la palabra, la mayor parte de la palabra, de esa representación que se hacía en la plataforma. Y desde luego, algunas imágenes de esos bocetos, imágenes, me impresionaron más que otras. Yo solamente convertí en poemas a unos pocos de ellos. Había más, pero algunos no me inspiraban por lo que fuese, y algunos sí. Por ejemplo, recuerdo que uno de ellos, que tituló, y así se llamaba en la imagen de la plataforma, Kowloon Walled City, o sea, la ciudad amurallada de Kowloon, que era un barrio de Hong Kong, allá por mitad del siglo pasado. Eso es que es para verlo, o sea, es impresionante. Era una manzana de casas donde había como una colmena, más de 3.000 habitantes, y tenía, creo que poco más de 1 kilómetro cuadrado. O sea, dicen que era el lugar con mayor densidad del mundo de población, y era absolutamente marginal. Bueno, pues está descrita de alguna manera, en fin, me inspiró, y está descrita en ese poema. La suya es una poesía cuidada, medida, con ese ritmo que aportan los acentos y las sílabas oportunas de tanto en tanto, como salpicando los poemas con una cadencia que en ocasiones se distorsiona para incrementar su efecto. No es una poesía habitual en la actualidad, donde parece concebirse un poema como una mera sucesión de frases cortadas de una manera más visual que rítmica. ¿Qué cualidades cree que debe de tener un poema para alcanzar la excelencia? Bueno, esto es una... Bueno, depende de quién lo lea, el poema. O sea, en buena medida, hablar de la calidad o la excelencia de un poema, para mí es muy difícil. Y los teóricos, que yo no lo soy, ya digo desde el principio cuál es mi orientación, mi profesión, ¿no? Es decir, no provengo de la filología, ni de la de letras, ni, en fin, nada de esto, ¿no? Entonces, para mí es complejo definirlo, pero bueno, sé que depende mucho también del binomio autor-lector, es decir, ahí se establece un binomio, y hay cosas en las que hay sintonía o sincronía, y otras en las que no. De todas maneras, y ya digo, para mí es un enigma, es un enigma, es un misterio. O sea, la poesía es un misterio. Ahora, a mí personalmente, pues llegan más a mí aquellos poemas que sorprenden, que tienen una capacidad de sorpresa, que no sea muy largo, que sí que tenga una forma y un estilo. Es decir, yo entiendo que sí que debe tener un ritmo, un cierto ritmo los poemas. Al principio, cuando empecé, pues no me fijaba mucho en eso, pero luego, al poco tiempo, sobre todo cuando lees a autores clásicos y no clásicos, buenos autores, pues te das cuenta de que el ritmo está ahí, en general. Y bueno, esto es algo que pienso que sí, que tiene que haber un ritmo, unas formas, un cierto, no seguir un patrón, pero
yo creo que si se escribe únicamente poesía, se versifica, por así decir, una narrativa sin más, y lo único que se hace son cortar las frases y ponerlas una debajo de otras para que parezca o para que simule un poema, pues eso de entrada no es poesía, porque adquiera esa forma. La poesía es algo que va mucho más allá. También tenemos la prosa poética, por supuesto, pero es algo que trasciende las meras formas, pero no obstante, la forma, el ritmo, la acentuación, las palabras empleadas, todo eso colabora al misterio que debe haber dentro, al enigma, a lo que pretende expresar el poema, que siempre ha de ser incontrolado por el poeta. En el momento en que el poeta sabe perfectamente, esto lo decía Ángel Crespo, un poeta del postismo de la mitad del siglo pasado, dice: si estás escribiendo un poema y sabes perfectamente lo que estás diciendo, rómpelo. A lo mejor es un poco extremo esto, ¿no? Como tantas cosas que nos llevan a límites, pero quiere decirse eso, siempre tiene que haber algo sorprendente, algo enigmático, que ni siquiera el poeta sabe. ¿Por qué razón? Porque el poeta trabaja con lo consciente. Por supuesto, en un poema tiene que haber ideas, lo decía Machado, esto también, no hay poesía sin ideas, pero tiene que tener una parte también de algo sorprendente que llega de no se sabe dónde, se habla de revelación, y y tiene que estar combinado de tal manera en una forma, en una presentación, en una vestimenta, por así decir, que lo haga bueno y excelente, pero no sé explicarlo de otra forma. Estancia. En un lugar así, tan claro y luminoso, apenas ya penetra la luz por la ventana ni refleja mi sombra en las paredes. Es el aire que mueve las cortinas quien alumbra la estancia, la madera lacada de una mesa triangular azul. Antes había lápices, escuadras de madera desgastada por el trazo de corte sobre las escayolas, por el roce contra los materiales que causaron el desmoronamiento de marcos y molduras. Ahora las paredes agrietadas, el suelo un poco hundido, oscuro y polvoriento. Una casa de mármol fastuoso que tuvo en otro tiempo la fragancia y un techo de cristal. Pronto caerá un andamio de nieve en sus escombros. Estás escuchando Radio Sapiens. Descarga en tu móvil la aplicación de iVoox y suscríbete a nuestro podcast Letras Encadenadas. Nos podrás escuchar cuando quieras. ¿Por qué el título del poemario en otro idioma? ¿Y un juego con tu apellido o un enigmático anticipo del libro? Un poco lo del por qué el título en otro idioma es lo que he comentado, ¿verdad? Ese era el título de que en la plataforma Tumblr se exponían toda esta serie de cuadros y dibujos y bocetos de edificios y obras no construidas, y que venía bajo el título de The Unbuilt. Entonces, esta fue la causa del título, como digo. No sé, ya digo, jugar con el apellido, pues claro, evidentemente, fue bien fácil como he comentado. Fue fácil, no tiene ningún mérito, pero que tampoco había ahí ninguna intencionalidad de transmitir o de trascolar ahí, digamos, el inglés, o sea, no, fue simple casualidad, no podría decir otra cosa. ¿Y se puede hacer una analogía entre las tres partes de tu libro, lo no construido, la desarquitectura y las pequeñas arquitecturas de lo invisible, con nuestras propias vidas? Bueno, en la medida en que consideremos la arquitectura como una metáfora de la vida también, sí. O sea, en esa medida se puede hacer esa analogía.
¿Por qué? Pues porque, bueno, Will debería significar quizá un intento más de restaurar ese puente que ha existido siempre, como decía al principio y aparece ahí en la contraportada del libro, ese puente entre la arquitectura y el arte, y entre la poesía y la arquitectura, por lo tanto. Y entonces ahora a mí me da la sensación, pero ya digo, no sé con qué fundamento lo digo, porque ya digo que yo no soy arquitecto y no trabajo la arquitectura, ¿no? Pero tengo la impresión de que ese puente entre poesía y arquitectura, si no está hundido, pues bueno, pues se ha venido deteriorando y agrietando con el tiempo. Entonces, fijaros que entre poesía y arquitectura hay un nexo, y esto no lo digo yo, o sea, Gastón Bachelard, que fue un filósofo que escribió La poética del espacio en el año 1957, decía, y lo tengo puesto precisamente, me pareció muy interesante y por eso lo puse como la cita introductoria a todo el poemario. Fijaos lo que decía, solo una frase. ¿Qué podemos añadir cuando decimos que un ángulo es frío y una curva caliente? Ahí queda. Fijaos qué cantidad de imágenes y de sensaciones suscita este breve programa de Bachelard. Pero Rilke, por ejemplo, también comparaba las emociones con la arquitectura de una casa y decía que cuando la melancolía y la tristeza entran en nosotros, nos quedamos quietos, nos transformamos en edificios, en muros y paredes, en construcciones rígidas, que no obstante, decía él, también pueden transformarse si las abrimos, dejamos entrar la luz, el aire, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que decididamente hay una poética de la arquitectura, ¿no? Entonces, y hay más muestras de ese puente, que hay que reconstruir. Aparecen exposiciones de pintura, de dibujo, de escultura, de fotografía, donde el tema principal es lo arquitectónico, y además de eso hay otros estudios teóricos, y ha habido arquitectos y arquitectas que han hecho incluso tesis doctorales sobre esto, sobre la poética de la arquitectura. Es que es muy interesante. Por ejemplo, Beatriz Amán, que hizo, el título de su tesis doctoral fue, en 2014, en la Complutense de Madrid, si no me equivoco, La crítica poética como instrumento del proyecto de arquitectura. Fíjense qué título, que a su vez estaba basado en la obra de un famoso arquitecto, Antonio Fernández Alba, ¿no?, que trabajaba este tipo de estudios e investigaciones, ¿no? O Concha Lapallese, por ejemplo, doctora arquitecta, que también hizo unos trabajos de investigación sobre acciones híbridas entre arte y arquitectura, la biología del paisaje. O sea, y ahí vertía conceptos sobre interioridad, exterioridad, bioentropología espacial, paisaje bioentrópico, se fundaban ideas de Jorge Oteiza, etcétera, etcétera. O sea, es tremendo. Entonces, todo ello dentro de un marco de hibridación y transculturalidad o multiculturalidad, es decir, algo así, en los modos de habitación, del habitar, ¿no?, el contemporáneo. En fin, yo acabé totalmente sorprendido. Nuestra vida se desliza entre arquitecturas materiales e inmateriales, utopías y distopías. ¿Qué podemos hacer con lo que no fue, no se hizo tan bien o no pudimos cumplir? Bueno, ¿qué podemos hacer con lo que pudo ser y no fue? Bueno, pues yo creo que en principio reconocerlo. Es decir, si hemos tenido fracasos, pues bueno, pues lo primero, como digo, es reconocerlo. Y una vez reconocido, esto nos sirve para aprender, nos sirve para ver que, bueno, lo tenemos que incorporar a nuestra interioridad, ¿no? Pero del pasado no podemos cambiar nada. Entonces no sirve tampoco, en fin, atormentarnos, ¿no?, por errores y por fracasos, sino que, como digo, debemos de tenerlo presente y mirar hacia el futuro. Siempre hay que mirar hacia el futuro para mejorar. Lo pasado está.
Y el presente, bueno, pues el presente es lo que vivimos día a día. Por cierto, con el tema del fracaso, la derrota y todo esto, yo tengo siempre una frase que se me quedó grabada hace ya mucho tiempo cuando empecé a leerle al filósofo Cioran, filósofo romano, que decía: el fracaso y la derrota también tienen su fragancia. O sea que la hondura de esta frase, bueno, es más que poética, ¿eh? Yo creo que por ahí irían un poco los tiros. Y con la poesía podemos crearnos otra realidad, pero en tu poemario la describes cruda y bellamente, llevándonos inevitablemente a reflexionar sobre nuestra propia historia, lo cual puede resultar sanador. Aquí puede estar actuando el médico vestido de poeta. Quizá, no estoy seguro de eso, ¿no? Pero bueno, en todo caso, si es el médico el que tiene poeta. O sea, la poesía no tiene ninguna, evidentemente, predilección por ninguna profesión, al margen de lo que he dicho, de que todos aquellas que tienen como formación de base pues la filología, literatura, en fin, cualquier tipo de humanidad y tal, pues claro, tienen un bagaje ya, ¿no? Tienen una cantidad de material y de herramientas, de lenguaje, sobre todo, enorme, ¿no? Con respecto a quien no, en principio digo, todo esto en principio. Pero claro, luego hay que darle el sentido, porque la poesía es sonido y sentido, es una cosa a mitad camino, como decía Paul Valéry, ¿no? Bueno, pues entonces, como digo, pues puede ser que sí, que fuese por el vestido de médico, ¿no? Pero de médico humanista en todo caso, ¿no? Amante de la filosofía, amante del arte, amante de la ciencia y amante del saber. Es posible. ¿Qué te falta construir o desconstruir en tu vida? No voy a hacer grandes confesiones, ¿eh? No, vamos a ver, no se termina nunca. O sea, la vida si la vives de verdad, si vives de verdad tu vida, es una ad infinitum. O sea, como este es el título de uno de mis poemas, de mis poemarios, perdón, que fueron premiados y que os he dicho al principio, ¿no? Entonces es un ad infinitum permanente. Esto no se acaba nunca. Bueno, ahora, por lo demás, bueno, pues yo ya tengo unos años, ¿no? Ya tengo una madurez y bueno, pues aunque no lo parezca, estoy bastante satisfecho con ellas, aunque quizá lo que se refleja un poco en mi poesía es más bien un poco la parte un poco, pues eso, un poco, bueno, yo no diría pesimista, pero bueno, por ahí quien lo dice, ¿no? Digo, bueno, pero es que la melancolía, la nostalgia, el pesimismo, es que son también propiedades, o sea, son emociones también, o sea, son igualmente emociones y bueno, también hay que darles una oportunidad, pero sobre todo una oportunidad para poner sobre ellas los pies, ¿no? Para fundamentarnos, para saber lo que es. No podemos saber lo que es la alegría si no hemos conocido la tristeza. No podemos saber lo que es el orgullo si no hemos conocido pues la humillación, ¿no? Y así con tantas cosas. Entonces, la cuestión es luego mantener el equilibrio, como casi todo en la vida y como ya, bueno, Aristóteles nos lo ha dicho desde hace 2000 y pico años, ¿no? El término medio está virtud, no lo sé, pero desde luego bastante ventaja se tiene estando en una actitud de intermedio. Yo al menos vitalmente así lo he procurado. Desencuentro. Ahora siente y escucha. Escucha el estambrado, zumbido de la abeja, la danza que ejecuta sobre el tiesto roído del geranio, así como despliegue de equilibrio el ágil balanceo de tus brazos cuando salgo a tu encuentro. Te formulo la pregunta y me dices que no tienes ni idea. Mientras tanto, mirada recelosa y esa pizca de rímel que te pones y tanto te delata. Queridos amigos y amigas, internautas y oyentes, estamos con un impresionante poeta que se llama José Antonio Buil y que ha creado, escrito, pergeñado, versificado un precioso poemario titulado Unbuilt, sin construir, que ha editado primorosamente bien la editorial Cuadernos del Laberinto. ¿Los sótanos del miedo están inundados por la soledad?
Los sótanos del miedo están inundados por la soledad. Sí, claro, por la soledad y por muchas más cosas también. Están también inundados por la violencia. Están inundados por la injusticia. Están inundados por la guerra, por la barbarie, por el fanatismo, por la crueldad, por todas esas cosas que nos aterran y que no sabemos por qué suceden, por qué tienen que suceder. Es decir, yo creo que es que el ser humano es el único y extraño animal que se empeña en todo eso, así que por lo tanto será condición humana. Pero sí, aparece ahí, creo que es en el poema Muros, que desde luego me han dicho de este poema concreto de Muros que si fue una respuesta a la guerra de Rusia contra Ucrania, y yo lo escribí bastante antes, pero me lo han dicho bastantes. Es decir, hay cosas que son universales, bondades y maldades que son universales y que, bueno, pues a veces a los poetas, a veces no, deberían siempre de estar presentes en nosotros. Y yo creo que en la buena poesía, que no digo que esto que la mía lo sea, y en sus defectos seguro, pero cuando hago un hallazgo de algo que es universal, lo cuido, lo perfecciono y lo trabajo hasta que lo expongo en el poema. Es una enorme tragedia para el callejón estar extraviado en un suburbio sin farolas. Para un callejón, sí, claro, es otra metáfora, ¿verdad? Es un callejón en estas condiciones que me dices y que está en el poema Suburbio. Exacto, eso iba a decir, exacto. Está en Suburbio. Esto es un ejemplo de una desarquitectura. ¿Ves? Por eso está en esa parte de desarquitectura. Es una perfecta desarquitectura marginal, en este caso, marginal, excluida. Es un vertedero de inmundicia, es una cloaca, o sea, insalubre y peligrosa, claro, por lo tanto. Entonces, y lo peor es que la cruza un riachuelo con aguas estancadas. Es decir, la putrefacción, en fin, las ratas, no sé, puede sonar esto desagradable, lo siento, pero es lo que dice el poema. Ya Emily en el prólogo lo señala muy bien. El prólogo es impresionante, vamos, no lo digo... Yo estoy de acuerdo con usted, que a mí ha sido uno de los mejores prólogos que yo he leído. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, está impresionantemente bien, es muy, muy bueno, buenísimo. Efectivamente, o sea, buenísimo. Realza el poemario, total. No porque cuente historias bonitas por contarlas del poemario para darle No, todo contrario. No, es que se imbrica absoluta y plenamente en él. ¿Por qué? Total. Porque Emilio Rodríguez Bernabeu es un grandísimo poeta reconocido en todo el Levante, porque lo escribe originariamente en valenciano, y entonces pues en España es menos reconocido, pero en toda la franja hasta Cataluña y tal, y en toda la Comunidad Valenciana es premio de la crítica valenciana, etcétera. En fin, y entonces tiene una capacidad de descender al interior del ser humano impresionante. A mí me gustó muchísimo. Así es. Yo le doy las gracias desde aquí otra vez. No, es de verdad, o sea, a mí me encantó sobremanera. Y de ahí he sacado alguna serie de preguntas. Lo creo. ¿A la nada se le puede también considerar un lugar? A la nada no lo sé, porque nadie sabe bien lo que es. A la nada no lo sé, pero a la sensación o a la idea de la nada, del vacío, eso sí que tiene un lugar. Y es el lugar del enigma que venimos comentando, el lugar de la meditación profunda, el lugar de la reflexión, y si me apuráis, el lugar del éxtasis. Otros en la cultura cristiana, claro, en las culturas orientales dirán que el nirvana
o lo que toque, ¿no? O sea, que la nada ocupa nuestra atención cuando reflexionamos. A los filósofos les preocupa la nada, a los físicos también, por supuesto, pero a los poetas también. ¿Y la maldad es como la banca que siempre gana o sale indemne? No siempre, pero desde luego muchas veces más que la bondad. En este caso creo que estaremos de acuerdo. Totalmente, ¿Por sí. qué? No sé, no lo sé. Pero a mí me da la sensación de que por supuesto que la maldad sale bien parada muchas más veces. Mira, esto parece un oxímoron. La maldad sale bien parada. Me ha salido así, espontáneamente. Pues yo creo que sale bastantes más veces. A la bondad le cuesta llegar, le cuesta proteger, le cuesta beneficiar mucho más que a la maldad, pues eso, en fin, malversar y corromper y pudrir y llevarnos, pues eso, a lo que su nombre indica, la maleficencia. ¿Es cuestión de la naturaleza humana o de qué? ¿O del azar? ¿O de los demiurgos malignos? Pues yo qué sé. ¿Tiene la certeza de por dónde irá su próximo poemario, José Antonio? Bueno, ahora estoy pendiente, precisamente con Cuadernos del Laberinto, de reeditar el Nada en Común, que tuvo, como hace tantos años, entonces no había redes, no había internet apenas, no había, en fin, entonces, claro, la difusión y distribución era casi, en fin, digamos, en petit comité, más cuando estás empezando, ¿no? Entonces, yo quiero reeditarlo ahora en forma de audiolibro, que ya está, ya lo tengo, ya lo tiene en manos la editorial, a ver cuándo en fin, se puede empezar con él. Pero un nuevo poemario, bueno, pues cada poemario que hago presenta un registro diferente del anterior. Es decir, esto no sé por qué sucede, pero es así, o sea, no me repito, no cojo una línea y la sigo y la desmenuzo y la desarrollo, no. Acabo un poemario, hago otro y tengo otro, no llego a decir que otro estilo, pero luego otros fondos, otras imágenes, otro tipo de metáforas, en fin, serán buenos, malos o regulares, pero desde luego son distintos, son diferentes. No me repito, como digo, ¿por qué? Pues porque es la poesía la que me atrapa a mí y no al revés, no voy detrás de nada, salvo, como hemos dicho, la excepción de este Unbuild, que fue por esas imágenes que me impactaron, pero una vez sumido en ellas no leí apenas nada del asunto, como he comentado. Y bueno, y la poesía científica que hice, que también fue, claro, expresamente un tipo de poemas que recogiesen el sentir de la ciencia, personajes de la ciencia, etcétera, etcétera. Bueno, salvo estas dos excepciones, los demás es la poesía la que llama a mi puerta, a mi yo poético. Por eso yo no tengo absolutamente nunca ninguna prisa. Por eso hay quien me dice, oye, pues para llevar 30 años escribiendo, tampoco es que sean excesivos poemarios, no, si es que yo no voy detrás de escribir ninguno. Entonces llegará cuando llegue, es lo que puedo decir, así que a esperar. Palabras. Dales la vuelta, cógelas del rabo. Chillen, putas, azótalas. Las palabras. Octavio Paz. 1. Porque no son las cosas las que dictan los versos al poeta, son las palabras que se mueven, palabras que componen y destruyen, alumbran y ensombrecen. 2. Son las palabras que deciden la tristeza, con que mira la cara de la lluvia. Son las palabras que decretan la esperanza que alivia un desengaño. 3. Son las palabras que nos dicen y mañana quizá nos contradicen. Palabras que remontan el olvido. Palabras que nos dejan y que nos acompañan. O así, tan caprichosamente así, acortan la distancia del extraño sentido de la vida. José Antonio Will, muchas gracias por haber estado aquí en Nuestras Letras Encadenadas. Ya sabe dónde nos tiene y hasta cuando usted quiera. Y le mandamos unos grandes saludos desde aquí, desde Nuestras Letras Encadenadas.
Pues muchísimas gracias a vosotros y a vuestra cadena, a vuestra radio, que me parece fantástica, y un saludo a todos los oyentes. Gracias a usted, gracias siempre a usted, José Antonio.